Adéntrate en el misterioso mundo del Nahual, una criatura de leyenda que acecha en las sombras de la noche. Únete a nosotros para explorar las historias más escalofriantes y las experiencias más terroríficas relacionadas con esta entidad sobrenatural. Suscríbete ahora para no perderte ni un solo escalofriante relato. Historia 1. Me llamo Juan, tengo 25 años, y la historia que estoy a punto de contarles es la razón por la que ahora me encuentro temblando de miedo en mi pequeña habitación. Todo comenzó en un tranquilo pueblo rural en México, llamado San Miguel de las Sombras. San Miguel de las Sombras era un lugar encantador durante el día, con sus calles empedradas y sus casas de adobe bañadas por el cálido sol del mediodía. Pero cuando caía la noche, el pueblo adquiría una atmósfera completamente diferente, una sensación de inquietud que flotaba en el aire y se filtraba en los huesos de cada residente. Era en estas noches oscuras cuando la leyenda del Nahual cobraba vida. El Nahual, una criatura mitad hombre, mitad animal, que se dice que acecha en los bosques que rodean el pueblo. Los lugareños susurraban sobre encuentros cercanos con la bestia, describiendo sus ojos brillantes y sus garras afiladas con un temor palpable en sus voces. Recuerdo las historias que escuchaba de niño, sentado alrededor del fuego con mi abuela mientras ella me contaba los cuentos de miedo de su infancia. Hablaba de cómo el Nahual salía de las sombras durante la luna llena, cazando a aquellos que osaban adentrarse en su territorio. Me decía que nunca debía aventurarme en el bosque después del anochecer, que el Nahual estaba siempre al acecho, esperando a su próxima presa. A medida que crecía, me encontraba cada vez más intrigado por la leyenda del Nahual. La idea de una criatura sobrenatural acechando en las sombras despertaba mi curiosidad y mi temor por igual. Y así, cuando mis amigos propusieron una expedición al bosque en busca del Nahual, no pude resistirme a la oportunidad de descubrir la verdad por mí mismo. Esa noche, mientras nos preparábamos para adentrarnos en la oscuridad del bosque, podía sentir la emoción y el miedo palpable en el aire. No sabíamos qué nos esperaba en las sombras, pero estábamos decididos a descubrirlo, incluso si eso significaba enfrentarnos cara a cara con el terror que acechaba en lo más profundo del bosque de San Miguel de las Sombras. Mis amigos y yo nos adentramos en el bosque con linternas en mano, nuestras siluetas recortadas por la luz titilante. El aire era espeso y húmedo, y el sonido de nuestras pisadas resonaba en la quietud de la noche. Una sensación de inquietud se apoderaba de nosotros mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad del bosque. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida a nuestro alrededor, retorciéndose y contorsionándose de formas que desafiaban la lógica. A lo lejos, escuchamos el ulular de un búho, un sonido que se desvanecía en el eco de la noche. Me estremecí, preguntándome qué otros seres acechaban en la oscuridad, ocultos entre las ramas retorcidas y las sombras danzantes. Con cada paso que dábamos, el bosque parecía cerrarse más a nuestro alrededor, como si las mismas manos de la noche nos atraparan en su abrazo gélido. Las linternas proyectaban rayos de luz temblorosa que apenas iluminaban más allá de unos pocos metros, dejando el resto del bosque sumido en la oscuridad impenetrable. De vez en cuando escuchábamos extraños susurros que parecían venir de ninguna parte, como si el propio bosque estuviera hablando con nosotros en un idioma que no podíamos entender. Los pelos de mi nuca se erizaban y un escalofrío recorría mi espalda mientras luchaba por ignorar la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad. A medida que avanzábamos, los árboles parecían retorcerse y deformarse,
adoptando formas grotescas que se retorcían en la penumbra. Mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas, cada uno de nosotros sintiendo el peso del miedo que pesaba sobre nuestros hombros como una losa de plomo. De repente, una rama crujía bajo nuestros pies, rompiendo el silencio de la noche con un sonido que resonaba en nuestros oídos como un grito de advertencia. Nos detuvimos en seco, nuestros corazones latiendo con fuerza en nuestros pechos, mientras buscábamos en vano la fuente del ruido. Y entonces, en la distancia, escuchamos un sonido que heló nuestra sangre en nuestras venas. Un aullido largo y lastimero que parecía venir de las profundidades del bosque. Un sonido que solo podía ser el lamento del nahual, llamándonos desde las sombras con una promesa de terror indescriptible. A medida que avanzaba la noche, el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor, como si estuviéramos siendo arrastrados hacia las fauces mismas de la oscuridad. Cada vez que miraba por encima del hombro, juraba ver sombras retorciéndose entre los árboles, moviéndose con una malévola inteligencia que me helaba la sangre. Mis amigos y yo nos aferrábamos desesperadamente a nuestras linternas, las únicas luces que nos separaban de la negrura absoluta que nos rodeaba. Pero incluso su débil resplandor parecía menguar con cada paso que dábamos, como si el propio bosque estuviera devorando la luz a nuestro alrededor. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Un sonido lleno de dolor y terror que parecía cortar el aire como un cuchillo afilado. Mis amigos y yo nos miramos con horror, reconociendo el sonido como el grito de uno de nuestros compañeros. Sin pensarlo dos veces, nos lanzamos en su dirección, nuestras linternas temblando en nuestras manos sudorosas mientras corríamos hacia la oscuridad. Cuando llegamos al lugar del grito, encontramos solo silencio y sombras retorcidas, con ningún rastro de nuestro amigo en ninguna parte. El aire estaba cargado con una electricidad palpable, como si estuviéramos al borde mismo de una dimensión desconocida, donde las leyes de la realidad no tenían poder. Y entonces lo vi. Un par de ojos brillantes como carbones ardientes, mirándome desde las sombras con una intensidad que me heló la sangre en mis venas. Era el nahual, una criatura de pesadilla hecha realidad, con garras afiladas y dientes destellantes que parecían brillar con una luz propia. Mis amigos y yo retrocedimos, nuestras linternas cayendo al suelo con un estrépito sordo mientras la criatura se abalanzaba sobre nosotros con una ferocidad salvaje. Sentí el aliento caliente del nahual en mi nuca, su presencia envolviéndome en una oscuridad absoluta mientras luchaba por mantenerme en pie. Y entonces, en un destello de luz cegadora, la criatura desapareció, dejándonos atrás en la oscuridad con el eco de su rugido resonando en nuestros oídos. Nos miramos unos a otros con incredulidad, sin poder creer lo que acabábamos de presenciar. Pero una cosa era segura: el nahual era real, y ahora sabíamos la verdad aterradora que se escondía en las sombras del bosque de San Miguel de las Sombras. Con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho, me di cuenta de que nunca volvería a ser el mismo después de esa noche, marcado para siempre por el terror que acechaba en las profundidades del bosque. Historia 2. Me llamo Javier, tengo 35 años, y esta excursión familiar a la montaña no era precisamente lo que tenía en mente para un fin de semana de descanso. Pero aquí estamos, los Martínez, mi esposa Carla, nuestros hijos Mateo y Sofía, y yo,
empacados en medio de la naturaleza en busca de aventuras desconocidas. El sol aún está alto en el cielo cuando llegamos a la base de la montaña. Una sensación de inquietud se cierne sobre mí, mientras observo cómo los árboles se alzan majestuosos. Sus ramas retorcidas parecen susurrar secretos oscuros entre sí. Mateo y Sofía, emocionados por la perspectiva de explorar este nuevo entorno, corren hacia adelante con el grupo de excursionistas, dejándonos a Carla y a mí atrás. Nos unimos al grupo, guiados por el líder de la expedición, un hombre de aspecto curtido por el sol y con ojos que parecen haber visto demasiado. Mientras avanzamos por el sendero, el bosque comienza a cerrarse a nuestro alrededor, envolviéndonos en una oscuridad cada vez más densa. El aire se vuelve pesado, cargado de un olor a tierra húmeda y musgo. La montaña se alza imponente ante nosotros, su perfil oscurecido por las sombras de la tarde. Una sensación de malestar se aferra a mi pecho mientras pienso en las historias que he escuchado sobre este lugar. De personas que nunca regresan, de criaturas que acechan en la oscuridad, de un terror indescriptible que se cierne sobre todo aquel que se aventura demasiado cerca. A medida que avanzamos, las historias cobran vida a nuestro alrededor. Los árboles parecen susurrar palabras de advertencia, y el viento silba entre las ramas como una canción de lamento. Los martínez nos aferramos unos a otros, tratando de encontrar consuelo en nuestra unión, mientras nos adentramos más y más en el corazón de la montaña. En algún lugar, en lo profundo de mi mente, una voz me advierte que deberíamos haber escuchado las advertencias y haber permanecido en la seguridad de nuestra casa. Pero ya es demasiado tarde para retroceder ahora. Estamos en este viaje juntos y solo podemos seguir adelante hacia lo desconocido y lo oscuro que aguarda más allá de las sombras de la montaña. La noche cae como un manto oscuro sobre el campamento. Las llamas titilantes del fuego apenas iluminan nuestro pequeño rincón en la montaña, dejando el resto del bosque sumido en una oscuridad impenetrable. Una densa niebla se arrastra entre los árboles, envolviéndonos en su abrazo frío y húmedo. Me acurruco junto a Carla y los niños, tratando de encontrar consuelo en su presencia mientras el miedo se agita en mi interior. Mateo y Sofía están inusualmente callados. Sus ojos grandes y redondos reflejan la danza de las sombras en la oscuridad. Intento sonreírles para transmitirles tranquilidad, pero mis propios nervios están a flor de piel. Los sonidos de la noche comienzan a llenar el aire, una cacofonía de crujidos y chirridos que parecen emanar de las profundidades del bosque. Los animales nocturnos emiten llamadas perturbadoras, y en la distancia escucho el aullido solitario de un lobo. Cada ruido parece llevar consigo la promesa de peligros que acechan en la oscuridad. De repente, un escalofrío recorre mi espalda cuando percibo un cambio en el ambiente. El viento susurra entre los árboles con una intensidad inquietante, y puedo sentir la presencia de algo más en la oscuridad. Algo que no debería estar allí. Me obligo a mantener la compostura, pero mi corazón late con fuerza en mi pecho, y sé que no soy el único que siente el miedo que se cierne sobre nosotros. Los minutos se alargan en horas mientras esperamos en silencio, cada sombra tomando formas grotescas en mi imaginación. Intento convencerme de que todo esto es solo producto de mi mente nerviosa, pero una voz interior me advierte que hay algo más en juego aquí, algo oscuro y maligno que aguarda entre las sombras. Cuando finalmente cierro los ojos en un intento de encontrar algo parecido al sueño, me invade una sensación de terror paralizante. Los susurros se intensifican y en mi mente puedo ver destellos de ojos amarillos brillando en la oscuridad, observándonos desde lo desconocido.
Sé que esta noche aún no ha revelado todos sus horrores, y me pregunto qué más nos aguarda en las sombras de la montaña de las sombras. Con el corazón en un puño, nos lanzamos a la búsqueda desesperada de Sofía. El bosque parece cobrar vida a nuestro alrededor, con sombras danzantes y susurros que nos rodean como un ejército invisible de espectros. Cada paso que damos nos lleva más profundo en la oscuridad, alejándonos de la seguridad relativa de nuestro campamento y adentrándonos en el reino de lo desconocido. A medida que avanzamos, los signos perturbadores se multiplican. Marcas extrañas adornan los árboles como cicatrices antiguas. Huesos dispersos en el suelo sirven como macabro recordatorio de los peligros que acechan en la noche. Y un aroma nauseabundo impregna el aire, llenándonos de una sensación de horror visceral. El miedo se convierte en nuestro único compañero en esta oscuridad implacable, envolviéndonos en su abrazo frío y paralizante. Cada sombra parece ocultar una amenaza invisible. Cada susurro es un presagio de peligro inminente. Pero seguimos adelante, impulsados por la desesperación y el instinto de proteger a nuestra hija perdida. Finalmente, encontramos a Sofía, pero no está sola. La niña yace en el suelo, inconsciente, mientras una figura oscura se cierne sobre ella. Es el Nahual, una criatura de pesadilla que parece haber emergido de las sombras mismas de la montaña. Sus ojos amarillos brillan con malicia mientras nos observa con una mezcla de curiosidad y hambre. En un acto de valentía temeraria, me lanzo hacia adelante, dispuesto a enfrentar al monstruo y proteger a mi familia. Pero antes de que pueda hacer algo, una luz cegadora llena el bosque, rompiendo la oscuridad con su resplandor brillante. La criatura emite un alarido de agonía y desaparece entre las sombras, dejando tras de sí solo un eco de su presencia maligna. Cuando la luz se desvanece, nos encontramos rodeados por los otros excursionistas, quienes han seguido nuestro rastro hasta este lugar. Con el corazón aún latiendo con fuerza en mi pecho, tomo a Sofía en mis brazos y nos unimos al grupo, dejando atrás la montaña y sus secretos oscuros. A medida que descendemos por el sendero, puedo sentir un peso levantarse de mis hombros, una sensación de alivio mezclada con la certeza de que, aunque hemos sobrevivido a esta noche de terror, la montaña de las sombras seguirá siendo un lugar de misterio y peligro para aquellos que se aventuren en sus profundidades. Pero por ahora, estamos a salvo, juntos y en camino a casa. Espero que hayas disfrutado de esta historia de terror. ¿Tienes alguna experiencia similar o alguna historia espeluznante que quieras compartir? Déjame tus comentarios abajo y no olvides suscribirte al canal para más historias escalofriantes como esta.